entonces es necesario volver a nacer. Por eso, ese ejemplo del apóstol Pablo lo tenemos que ver nosotros y ver a los que están allá afuera y decir, ellos están en una religión, ellos están dependiendo de los hombres y nunca del Señor Jesús, porque muchos ni en Él creen. Ahora, escuchen bien lo que les voy a enseñar aquí, en este grupo de mismos fariseos que amaban, entre comillas, a Dios. Miren, por eso les digo, los mismos fariseos de aquel entonces sabían algo de verdad, pero no la tenían morando en ellos. ¿Qué es tener la verdad morando en ti? El Espíritu Santo. Si tú hablas 2, 3 palabras de Dios, no te hacen salvos, ¿sabes? Tiene que estar el Espíritu Santo en ti. Tiene que haber venido a morar en tu cuerpo, en el templo que eres tú. ¿Sí? Dice, esto pasó cuando interrogaban a uno que fue sanado por Jesús, al ciego. Vamos a ver ese pasaje. Vayan conmigo a Juan 9:34. Amén. Gloria sea el Señor Jesucristo. 9:34, digan amén cuando lo hayan. Fíjense lo que había pasado. A este hombre, Jesús había hecho lodo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y le puso en los ojos y lo sanó. ¿Sí o no? A este, vamos a ver desde el 30, dice, respondió el hombre y les dijo, 9:30, vamos a leer ahí. Respondió el hombre y les dijo, por esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, dice él. Ahora, estamos hablando aquí de dos cosas muy hermosas. Aquí le abrió los ojos físicos porque no veía y le abrió el entendimiento para que conociera quién es su Salvador. Oigan bien. Dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice el hombre que fue sanado. Ahora va a decir uno, bueno, entonces ¿cómo voy a ser libre? ¿O cómo voy a recibirlo? Alguien que no está en el Señor, a menos que se arrepienta, Dios escucha la oración. Pero si él está aferrado en una religión, nunca lo escucha Dios. ¿Entiendan eso? Por eso es de dar tristeza cómo andan como un ejército puerta por puerta, dando papeles con los niños y yéndose al infierno. Porque escuchen lo que dice la Biblia, no yo. ¿Qué dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces dicen ustedes, ¿y cómo nos vamos a salvar los que no hemos vuelto a nacer? Aquí está la respuesta. Dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, ¿hay un pero ahí o no? Si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Entonces ahí está el brinco, ahí está el pase. Si a ti no te importa, no le tienes miedo a Dios, desafortunadamente vas en camino de muerte. Pero si tú dices, hey, tengo miedo del Señor, ¿cómo que yo no voy a hacer eso? Y empiezas a clamar y Dios te escucha. Pero siendo pecadores, pero vean la diferencia ya. Amén o no ven eso. Ahí está. Si alguno es temeroso, por eso mucha gente cuando ve a alguien dice no tienen temor de Dios. Y es una verdad, porque la gente hace cosas exageradamente brutales y dice el otro no tienen temor de Dios. Y la Biblia dice, bueno, pero si alguien es temeroso, a ese sí lo escucha Dios, aleluya. Y te saca de la religión, te saca de la ceguera, te saca del camino de muerte, te saca del oscuro, de las tinieblas y te pone la luz. Pero tienes que ser temeroso, si no entonces ahí estás en tu propia voluntad, dándole. Pero volviendo a esto, dice en el 32, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a un que nació ciego. ¿Sí? Dice el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer, dice el que fue sanado. Y escuchen lo que dice el 34. Esto es a lo que les digo, que los fariseos conocen verdad, pero no la tienen morando en ellos. Vean lo que dicen ellos. Por eso la gente lee la Biblia, pero sin discernimiento. Y nomás habla por hablar. Y dice, pero la Biblia dice, pero no tienen discernimiento espiritual. No tienen guía de Dios. No han sido apartados, no han sido escogidos, seleccionados y puestos por Dios todavía. Dice el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, le dijeron así al ciego. Y es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí o no? Bíblicamente que está escrito. Los fariseos sabían partes de la Biblia, pero no saben la verdad porque no tienen a Cristo en su corazón. Y repito el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Por eso yo les digo, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con las personas que se dicen ser, oh, estos también son hermanos. Oh, estos también. No, ustedes saben ya la verdad. Ellos no la saben. Entonces,
¿Cómo estamos aquí? Dice en el 35, oigan bien aquí. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo así el Señor. Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él preguntó, ¿sí? Porque tú tienes el derecho de decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y preguntar y hablar y abrirte con el Señor. Por eso le dijo él, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces recibió dos cosas, su vida eterna y su vista física en sus ojos este hombre. Qué bendición tan grande. Bendición, gloria sea al Señor. Entonces, en el momento que dice el 38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró, se postró ahí a adorar a Dios. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Aquí está ya el intercambio de lo que venimos hablando desde el principio. ¿Qué le dijo la culebra? Tus ojos te serán abiertos, pero espiritualmente no vas a ver nada. Y por eso dice el Señor, hay un grupo, eso lo digo yo parafraseando, que dice que ve la verdad, que son los religiosos. Por eso le dice bien claro, entiendan bien, que no le robe el diablo esta palabra. Escuchen bien. Él dice el Señor, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿Sí? Y los que ven, sean cegados. Porque hay alguien que no ha nacido de nuevo y dice, yo sé la verdad, está viendo y es un mentiroso. ¿Sí? Está cegado. Por eso dice, y los que ven, sean cegados. Ahí nomás. Gloria al Señor. Dice el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, los mismos religiosos, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Se fijan? Antes de que Adán y Eva tocaran ese árbol, eran ciegos. No veían nada, no se veían desnudos, no les daba vergüenza. Por eso el Señor hace esto desde más atrás. Pero escuchen la sabiduría de Dios. Los fariseos le decían, entonces nosotros también somos ciegos. Pero vean la respuesta de él tan sabia. Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado. Refiriéndose a antes, mucho antes de haber tocado el árbol del bien y del mal. Amén. Pero ellos dicen, escuchen la acción de ellos, mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Ya entendimos ahora sí ese pasaje? Amén. Ese pasaje no lo entendíamos nadie. A lo menos yo no, hasta ahorita. Pero esa es a lo que se refiere. Estas son las revelaciones, los misterios que Dios nos revela. Porque la gente, oigan bien, la gente que dice ver y no ha nacido, está ciega. No va a llevar, ni él va al cielo, ni los que lo están oyendo. Entonces están en pecado de muerte, están en un pecado de muerte como si no hubieran nunca hecho nada en su vida. Es que la religión no te va a llevar a ti al cielo, ni el ser santurrón, ni el azar ahí, no. Sino una vida en Cristo Jesús es la que te va a llevar a ti al cielo. ¿Estamos entendiendo? Por eso les dice muy claro a estas personas, no es así, no es así. Ahora, gloria sea al Señor, el religioso sin el Espíritu Santo hace lo que le conviene. Por eso estamos refiriéndonos al pecado del mundo. No nomás es la gente que anda caminando, que ustedes dicen, ay, va un pecador, mira, o uno que no ha vuelto a nacer. No, es que en las religiones también la gente es bien pecadora, ¿sí? Y no han vuelto a nacer. Pero ellos piensan que están en una verdad. Miren, vamos a ver Mateo 15:1. Gloria sea al Señor, ya casi vamos a acabar. Amén. Mateo 15:1. Yo les digo esto para que ya vayamos nosotros moviéndonos hacia un lugar y no permanezcamos atascados en las mismas palabras, en las mismas predicaciones, en las mismas cosas, sino que vayamos hacia adelante. Y algún día ustedes, cuando Dios los use, ustedes puedan hablar de esta manera también y decirle a la gente. Mateo 15:1. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí vamos nosotros a ver cómo la gente religiosa, porque esto aunque sean puros fariseos, es un claro ejemplo de cualquier persona en una religión, que cree ser que es y no es. Aleluya. Miren, dice así, entonces se acercaron a Jesús ciertos ¿qué? Escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, o sea, los meros, ¿no?
los que saben ahí todo, el teje y maneje, como dicen. Dice en el 2, le preguntan a él, porque diario le preguntaban cosas a ver si lo hacían caer, pecar, caer, a ver qué decían. Y le salen con esta, le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan, oigan bien, la tradición de los ancianos? Sí, porque eso eran tradiciones y tradiciones como hay ahorita en muchos lugares. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa es quebrar la tradición de los ancianos. Pero vean al Maestro, a Jesucristo, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso se lo podemos decir a cualquier denominación, a cualquier religión que está allá afuera, que se sienten que son los indicados para llevar las personas al cielo y no lo son. ¿En qué se pierden ellos? Aquí está muy claro. En el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que ellos tienen más apegada su tradición como religiosos que las verdades del propio Dios. Por eso están estorbando. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, aquí les doy un ejemplo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarle. Dice, ya no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que ellos en las tradiciones, escuchen bien, se están perdiendo. Y los que están sentados están por el mismo camino. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios. No es mandamiento, no es el Espíritu Santo el que los guía a toda verdad, toda justicia, sino que es ¿qué? La tradición de ellos mismos. Sí, porque se oye como de Dios, ¿no? Oh, es que el mandamiento, oh, es que Él dijo eso, pero al final no es lo que Él dijo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice en el 7, y les dice en su cara a ellos, les dice, ¿cómo les dice en el 7? Hipócritas. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oigan bien. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Otra vez, por eso el mundo está como está. Por eso muchos dicen, necesitamos, ¿sabían ustedes? Oigan bien esto. Ahora en los temblores en México salió una mujer y dijo, necesitamos volver a la iglesia, pero no a la iglesia, ¿verdad? Ella quería que todos volvieran otra vez allá donde andaban. Y dije, bueno, ¿no ven que se están cayendo esos templos, se están aplastando gente? ¿Quién quiere meterse a un templo de esos? No, nada de eso. Entonces tenemos que conocer la verdad, no conocer las tradiciones. O sea, de tradiciones nadie hace nada. Al contrario, nos alejamos de la verdad. Por eso está diciendo el Señor esto aquí, en el 9, pues en vano me honran. O sea que piensan que lo honran, ¿cierto? Amén. Ellos piensan que hablan en el Señor y hacen liturgias y hacen esto y hacen otro. Mandamientos de hombres. Por eso estamos, oigan bien, el mundo, hay un pecado, el cual está en todo eso y tiene que salirse de ahí y volverse al Dios verdadero, que es Jesucristo el Señor. Es el único que nos va a dar la victoria. Pero miren, ya casi vamos aquí. Dice en el 10, aquí da un ejemplo el Señor. Y llamando hacia la multitud les dijo, oír y entender, porque eso es lo que Dios quería, que la gente oyera y entendiera. No nomás andar haciendo milagros y dando comida y haciendo cosas, sino que Él quería que la gente escuchara lo que Él iba a decirles. Porque de esa manera es como uno sale de la ignorancia. Y llamando a la multitud les dijo, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Lo que tú dices va a contaminar a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué sale de tu boquita? ¿Qué sale? ¿Puras malas palabras? ¿Puras maldiciones? ¿Puro enojo? ¿O salen bendiciones? Porque Dios te trae a bendecir, no a maldecir. ¿Cómo te comportas tú? ¿Sí? Por eso el mismo Señor lo dice. Lo que entra no te va a matar, te va a matar lo que sale porque estás contaminando a gente, es tu hijo, tu padre, tu madre, tu trabajador, todos los que estén ahí te van a oír a ti. Y tú te vas a oír, más de oírte como un hijo de Dios, te vas a oír como un hijo del diablo. Porque qué boca la que tenemos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso dice el Señor que lo que sale de tu corazón. Aleluya. Eso contamina al hombre. Entonces dicen entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hay gente que se ofende. Ahí está escrito. Van a decir uno, no, y usted no dice malas palabras. Sí, pero tengo que cuidarme que no me oiga nadie o tratar de no hacerlas. Sí, porque en veces se nos salen todas esas cosas porque estamos, dice Pablo, que tenemos un pecado que mora en nosotros. O sea, no crean que estamos exceptos de decir cosas todavía. Pero tratamos de no practicar. Esa es la palabra. Amén. Porque si se nos salen, es muy fácil, una mala palabra, ¿verdad?
Pero tenemos que tener mucho cuidado, se los digo por experiencia. A mí no me da vergüenza, es la verdad. Entonces, ¿pero qué pasa con los fariseos? Se ofendieron porque el Señor les habló así de duro. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego aquí da la descripción de un religioso que no tiene el Espíritu Santo. Aquí es donde se aplica esta. Dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Por eso alguien, escuchen bien esta parte, alguien que no ha vuelto a nacer no puede exhortar a otro que no ha vuelto a nacer. Por eso le dice, sácate la viga de tu ojo, ¿verdad?, antes de ver la otra, porque los dos están ciegos. ¿Qué hace un ciego exhortando a otro que no sabe la verdad? Perdiendo el tiempo. Por eso cuando alguien habla y les dice algo, no se sientan mal si les dicen el Espíritu, porque los ama y les está diciendo la verdad. Si les dice mentira, entonces se siéntanse mal. Pero si alguien que los ama en el Señor les dice una exhortación de verdad para que salgan de la ignorancia hacia la luz, digan gloria a Dios. Porque es que si no, aquí está diciendo Jesús. Dejarlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. Para que uno guíe, tiene que traer varios que lo están siguiendo. Son guías de ciegos. Sus congregaciones, lo que dicen, los que los oyen, son todos ciegos. Amén. Por eso dice, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo. Estamos ya viendo de dónde viene la ceguera, de dónde viene el pecado del mundo de la ceguera, porque se abren los ojos, pero para mal, y espiritualmente están cerrados, no tienen entendimiento. ¿Sí? Qué gran confusión, ¿no? Pero así es. Vamos ya, aleluya, a ir cerrando. Dice pues que los dejen, son guías de ciegos, dice, y van a caer al hoyo. Dice el 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo, aquí viene una explicación mejor, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, o sea que va al baño, al excusado? Todo lo que entra en tu boca sale. Y aquí viene el efecto tan grande. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, otra vez lo vuelve a decir el Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? Ahí estamos ya viendo el efecto del pecado del mundo entero. Están así, están ciegos, están todos ahí porque nadie quiere. En el día que vengan al Señor, son restituidos y puestos en victoria. Amén. Vamos a leer esta parte ya y ya casi vamos a cerrar. Acabo, tranquilos, ¿verdad? Todavía falta. Vamos a ver Efesios 2.1. El libro de los Efesios nos va a enseñar prácticamente la gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Lo hermoso de lo que nosotros nos gozamos en el Señor, lo que nos conforta día a día y lo que nos mantiene de pie, sin importar lo que estamos viviendo, sin importar lo que se está diciendo, sin importar lo que se dice que va a pasar. Oigan bien, dije Efesios 2.1 y díganme cuando esté ahí. Amén. Oigan bien, ¿cómo vamos a ver esto? Este es el don de Dios, ¿eh? Dios mandó a su Hijo Jesús para darnos vida y podamos ver todas las cosas. Porque con Cristo Jesús tú puedes ya ver y no andar en tinieblas. Amén. Por eso Adán y Eva que perdieron y nosotros en Jesús podemos ver. Ya no somos ciegos, ya no somos sordos, ya estamos bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dije Efesios 2.1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando estabais muertos en vuestros deleites, delitos y pecados. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vean esta descripción, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Y lo acabamos de ver. Entonces, el que anda en el mundo, ¿cómo andará? Siguiendo la corriente de este mundo. Y luego aquí está la descripción. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y de ninguna manera decimos que es el Espíritu Santo, porque es un espíritu de desobediencia. Cuando la engañó a Eva la culebra, era un espíritu de desobediencia. Eva dijo, la culebra me engañó. Entonces, automáticamente todos están, los que no están en Cristo Jesús, en un espíritu de desobediencia, de parte
de este que es Satanás, el Señor lo reprenda. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí se fijan? Es que esa es la realidad, no tiene que esconderse el pasado de uno, sino para poder saber que saliste de un punto y entraste a otro. Amén. Está muy claro. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mucha gente dice, no, usted no diga que todos somos iguales. No, mentira del diablo. Gracias al Señor Jesucristo no somos como los demás. Y dígalo con todo gozo, porque Él es el que ha hecho la obra en usted. Amén. No usted, sino Él en nosotros. Por eso nosotros reafirmamos y decimos, somos más que vencedores en aquel que nos llamó. No como los demás. Los demás están esperando, sabrá Dios, cuándo van a venir los pies del Señor, si es que van a venir. Pero, ¿cómo dice ahí? Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Oigan bien, es como estábamos, de donde veníamos, que habíamos sido puestos en maldición, y nuestra madre nos tuvo en maldición también, y todo esto en pecado nos coincidió. ¿Estamos entendiendo ahora sí ya por qué? ¿Estamos ya entendiendo por qué ya la gente en Cristo Jesús no es igual que la demás? Porque ya hubo un pasado y se quedó atrás. Y ya viene algo nuevo en Cristo Jesús. Amén. La nueva criatura. Aleluya. Entonces, ¿qué dice el 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y aquí viene algo bien hermoso. Escuchen bien. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás tú ahorita? Estás en la tierra, estás en el mundo, pero ¿dónde te ha puesto ya el Señor? Con todo lo hermoso que es Él ya. Es que si tú crees en Él, tienes que creer que ya estás puesto en victoria. Aquí está escrito que Él ya nos puso en los lugares celestes con Cristo Jesús. Tú ya no puedes andar en el mundo como los que no tienen allá esperanza ni conocen nada. Porque ya Dios te ha puesto y te ha dado un pase, porque lo que no es ya lo da como hecho. Amén. Por eso es nuestra victoria el Señor Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo depende, todo mana, todo viene de Cristo Jesús. Por eso nosotros hablábamos de con quién era nuestra comunión la semana pasada. Tú no puedes tener comunión con otro que no sea Jesús. Si tú quieres ir al Padre y estar en el cielo, Jesucristo es el Señor, es el camino hacia Dios, el Padre. Aquí no hay otro. Aquí no hay con que espérate, con que desesperes, que haz esto, que aquí, que haya mentira. Aquí estamos hablando lo que está escrito. Amén. Entonces, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si aquí ya no está hablando de 2, 3, 4 años, ¿verdad? En Cristo Jesús, lo que vamos a ver y a sentir, está hablando de siglos. ¿Sí? Porque nosotros, entiendan, somos eternos, y a los que hemos vuelto a nacer, somos eternos. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, me voy a parar ahí. ¿A quién se refiere ahí? A Jesucristo el Señor. Mucha gente dice, es que la gracia, y es que la fe, y sí, ¿verdad? Pero ¿quién es ese? O sea, la gente no entiende que solamente es Jesús. El Padre lo usó para con nosotros, para que nosotros podamos llegar hacia Él. Por eso cuando se habla de la gracia, de la fe, estamos hablando del Señor Jesús. Tú no puedes, en el libro de los Hechos, cuando habla en Hechos 11, a través de todos los hombres de la fe, que por esto hicieron lo otro, que por fe hicieron lo otro, no es por algo ficticio, sino es por el poder de Dios que hicieron eso. Cuando dice taparon leones, que no sé qué, ese es Dios en ellos haciendo esas maravillas, ¿entiendan? Cuando alguien dice por fe, es por Dios que se hace eso. No es nomás que tú tienes fe, no. Se trata de que esa fe es de Dios y Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso cuando se habla de fe es Dios.
Si habla de gracia es Dios. Y luego dice, por eso lo explica, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Y luego dice, por medio de la fe, otra vez, Él. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Jesús. Ese es el don de Dios, Jesús. Por eso explica otra vez, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que el puro Cristo, el Jesús, es el que te va a salvar a ti. No por tanto lo que tú hagas o dejes de hacer, o pienses no hacer, sino creyendo en Él y entregando el corazón, es suficiente. ¿Amén? Y luego cerramos ya aquí en el 10. A esto es lo más hermoso, mira. Porque somos hechura suya. O sea, Él nos formó, Él nos hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hasta el que no cree en Dios lo hizo Dios. El homosexual, el ratero, el bandido, la lesbiana. Todos ellos los hizo Dios. Pero ellos dicen, ¿qué importa? Aquí dice el Señor, porque somos hechura suya, todos. ¿Qué dice enseguida? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí, hacer buenas obras en Cristo Jesús. Antes no. Las que tú hacías antes eran basura, dice Pablo. Las cosas que yo hacía las tengo como basura. Por el amor a Cristo. Después de que conoces a Cristo, en Cristo haces obras para el Señor. Porque esas ya tienen efecto. Por eso dice, haz tesoros en el cielo. Ahí empieza ya a contar la cuenta. Antes era puro cuento, pura hipocresía y pura cosa. Pero en Cristo Jesús, obras de arrepentimiento y obras hermosas para el Señor. Ahí sí tienen efecto ya. Por eso está escrito esto, mira. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras antes tuyas y las mías eran basura. No que ayudé a una viejita, no que yo un día esto, yo que salvé quién sabe quién, sin Cristo no vale de nada eso. En Cristo ya tienen un efecto. Aleluya. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, ¿cuál es tu camino? Es un camino de victoria, de bendición, porque ya Dios preparó un camino de puras obras donde vas a andar, caminar y ver la gloria de Dios. Entiendan, eso es así. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo, pues. Ya acabamos, ya vimos lo que es